años 80 fueron un parteaguas en la historia del notariado capitalino. Es en esta época en que las mujeres acceden por primera vez a la función notarial. De ellas, una de las más recordadas con afecto y cariño por sus colegas, familiares y amigos es Ana Patricia Vandala Tolentino, quien ocupó la titularidad de la Notaría 195 de esta ciudad. En este nuevo episodio de Testimonios Notariales, acompáñenme a conocer más acerca de su vida y trayectoria de la mano de las personas más queridas que tuvo. Bueno, mi mamá nació el 8 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Ella fue la hija menor de una familia conformada por 4 hermanos, que además tenían la característica de haber tenido una gran separación de edades entre ellos. El hermano mayor de mi mamá le llevaba 20 años de edad. Entonces mi mamá pues, fue propiamente la hija más chica de una familia, digamos, tradicional de la época, pero pues fue cuidada y fue criada como la más chica, con una gran diferencia con sus hermanos. Su hermano que seguía le llevaba 7 años de edad, entonces ella fue, pues digamos, la consentida, ¿no? La más chica de todos. Sus padres, mis abuelos, don Eliseo Vandala y doña Ana María Tolentino de Vandala, eran maestros normalistas dedicados a la enseñanza. Mi abuelo fue maestro de primaria muy reconocido, llegó a ser director general de educación primaria de la Secretaría de Educación Pública, y mi abuela, una mujer muy fuerte de la época. Mi abuela nació en el año de 1905, entonces le tocó pues de chiquita la Revolución Mexicana. Fue una mujer ejemplar. Patricia Vandala fue una alumna brillante que siempre destacó con las más altas calificaciones. Sus estudios de bachillerato los realizó en la Preparatoria 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México, etapa en la que se decidió por el estudio de Derecho. Cuenta el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez en su libro autobiográfico Gracias a Dios, a Patricia, mi esposa y a la vida, que ella ingresó a la Escuela Libre de Derecho, inspirada por el lema El orden y la disciplina de esta escuela quedan confiados al honor de sus alumnos. Durante su preparación universitaria, se consagró a sus estudios, obteniendo el segundo lugar en su grupo en primer, tercer y cuarto año, y en quinto año logró el primer lugar, egresando de esta escuela el 4 de junio de 1970, al haber sustentado su examen profesional el 23 de abril del mismo año. Hija de maestros, pues naturalmente tenía una vocación y una, pues en casa, una facilidad para el estudio. Mi mamá relataba que estudió toda la primaria, la estudió todos los años en una escuela distinta. ¿Por qué? Porque mi abuela la cambiaba de escuela de acuerdo con la mejor maestra de primaria que hubiera en la Ciudad de México. Entonces, ella fue una muy buena estudiante, tanto en la primaria como en la secundaria, como en la preparatoria, naturalmente. Ella acudió a la prepa 4 y ella había decidido estudiar la carrera de abogada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Salía de la preparatoria número 4, entonces pues era natural seguir con la educación pública. Sin embargo, en aquel entonces mi abuelo era director general de educación primaria y tenía una relación muy cercana con quien entonces era secretario de Educación Pública, el licenciado José Ángel Ceniceros. El licenciado José Ángel Ceniceros era abogado egresado de la Libre, de los primeros egresados de la escuela, y entonces una tarde, ya muy próxima al inicio de clases, fue a comer a casa de mis abuelos, y entonces pues platicó con mi mamá, así en un plan muy casual. ¿Y qué vas a estudiar? No, pues voy a estudiar. ¿Y en dónde? En la UNAM. Ay, ¿por qué no vas a conocer mi escuela? ¿Cuál? No, pues la Escuela Libre de Derecho. Ay, nunca la había oído, ¿no? No, hombre, a ver, ¿por qué no vas? Fíjate que te voy a dar una tarjeta mía con mi recomendación para que vayas a la escuela y hagas una entrevista. Y entonces mi mamá tomó la tarjeta y dijo muchas gracias y se la guardó y no le dio mayor importancia.
Esa tarde, mi abuelo, después de la comida, le dijo, oye, ¿por qué no vamos a que conozcas la Libre? Dijo, papá, por supuesto que no, yo ya estoy inscrita en la UNAM, empiezo clases en 2 o 3 semanas, ¿cómo? Vamos a verla. Y le ofreció a cambio invitarla a cenar a uno de esos tradicionales cafés de chinos del centro. Entonces dijo, bueno, está bien, papá, a cambio de la cena te acompaño a conocer la escuela. En ese momento llegó a la escuela, enseñó la tarjeta, un poco sin la conciencia de que la tarjeta era del secretario de Educación Pública, y entonces dijeron, a ver, pase por aquí, la va a entrevistar, pues el maestro aquí que está de guardia para las entrevistas, que era don Ramón Sánchez Medal, que era el maestro joven del momento, y don Ramón Sánchez Medal le habrá preguntado 3 o 4 cosas, la pasó con el secretario, que si no mal recuerdo era el licenciado Sáenz Larrañaga, y le dijo, pues ya estás inscrita, a ver, aquí ya vienes en 2 semanas a tu primera clase. Patricia Vandala inició su carrera notarial con el notario Luis Carral y de Teresa, entonces notario 46 de esta ciudad. A la llegada de sus hijos Enrique y Patricio, suspendió sus labores, las cuales reanudó con los notarios Ignacio Soto Borja y Anda y Cecilio González Márquez, notarios 129 y 151 de esta ciudad. Mi mamá, durante los 5 años de su estancia en la Libre, decidió no trabajar y dedicarse de lleno al estudio. Entonces, le sucedió lo que le sucede a mucha gente en esas circunstancias en el mercado laboral, que termina una carrera muy sólida, pero al carecer de práctica, pues no le es tan fácil entrar en el mercado laboral. Y entonces tuvo algunos trabajos, trabajó en una empresa, en un despacho de abogados, en un banco. Sin embargo, en algún momento, Carlos de Pablo le comentó que había una vacante en la notaría del licenciado Luis Carral y de Teresa, y bueno, pues ahí decidió probar con el tema de la notaría. Y yo siento que en la notaría del licenciado Carral fue donde ella se enamoró de la notaría. Es decir, ella conoció la notaría profundamente de manos de un excelente notario. Yo tuve la oportunidad de conocer a Patti cuando ella se integró a la notaría donde estaba yo prestando mis servicios, que es la notaría del licenciado Cecilio González y de Ignacio Soto Borja. En esa época, a principios de los 80, ella llegó a trabajar también ahí con nosotros y también a continuar con su preparación para presentar los exámenes correspondientes. Ahí tuve el gusto de conocerlos y desde ahí nació una entrañable amistad que se fue fortaleciendo con el paso de los años. Después vinieron los exámenes de aspirante, de oposición, obtuvimos nuestras patentes e inmediatamente decidimos suplirnos el uno al otro y estuvimos en esa suplencia durante alrededor de 2 décadas hasta que llegó al notariado su hijo, Patricio, y entonces ellos se asociaron, entonces tuvimos que dar por terminada con la suplencia y ahí terminó esa parte de nuestra relación profesional, pero nunca la amistad continuó siempre. Y mi mamá específicamente tuvo que desempeñar todos los papeles al mismo tiempo. Es decir, ella era abogada de la notaría, ella era mamá de tiempo completo, por decirlo de alguna manera, porque fue una mujer muy presente en nuestras vidas, ¿no? Mi mamá fue una gran madre que siempre estuvo muy cerca de nosotros, pero además hay que reconocer que eran momentos muy difíciles de compaginar entonces el ser mamá con el ser abogada de notaría y con el estar estudiando para prepararse para los exámenes tanto de aspirante como de oposición. Y la verdad es que, y mi mamá lo dijo muchísimas veces, esto hubiera sido imposible si no hubiera sido con el apoyo de otras 2 grandes mujeres, que fueron mis abuelas, tanto materna como paterna. El 8 de octubre del año 1984 sustentó su examen de aspirante, el cual resultó aprobada por unanimidad. Fue
a mediados o a principios de 1984, cuando me tocó organizar, por propuesta mía, lo que ahora son los cursos de preceptoría en el Colegio de Notarios. Y se inscribieron, no sé, 30, 40 abogados o más, de los cuales resultaron 20 o 25 quienes fueron aprobados para llevar ese curso, y dentro de eso estaba la licenciada Vandala, Patricia Vandala. Allí ella llevó el curso y pues, es decir, yo lo organizaba, nos conocimos y ella estaba como alumna y yo como una de las personas que tenía a su cargo parte de los compañeros que estaban estudiando, que estaban llevando ese curso de preceptoría, y en realidad, pues de ellos, una gran mayoría son notarios, la licenciada Sara Cuevas, el licenciado Eric Pulliam, muchos colegas se hicieron notarios por esos cursos, entonces llamados de tutoría, ahora de preceptoría. Así fue como la conocí. Más adelante me tocó ser sinodal en el examen, que coincidentemente ella se hizo notaria por haber ganado la oposición correspondiente, y pues después comenzó una amistad porque coincidentemente veíamos que éramos muy coincidentes, o somos muy coincidentes en cómo vemos la visión que tenemos del notariado, ¿verdad? Así fue. El 30 de noviembre de 1984 sustentó su examen de oposición, del cual resultó triunfadora por la titularidad de la Notaría 195 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con residencia en la delegación Iztapalapa, con una de las calificaciones más altas registradas. Bueno, fue muy interesante porque en la oposición en la que resultamos triunfadores, fue una oposición en la que ganaron 2 mujeres y un hombre. En este caso, Patricia y Sarita Cuevas, y yo vine a representar la parte fea del gremio. Ellas, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo cómo íbamos a quedar con las notarías, porque en aquella época era por ubicación las notarías. Patricia tenía una ubicación en Iztapalapa, si mal no recuerdo, unas oficinas. Sarita en Coyoacán siempre las ha tenido, y yo tenía la oportunidad de establecerme en Tlalpan. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a conocer más y a platicar de cómo instalar nuestras oficinas y cómo apoyarnos los unos a los otros para adquirir equipo, en fin, todo lo necesario, porque empezamos siendo notarios cada uno en su oficina, no estuvimos asociados con nadie al principio, fue un inicio de actividades prácticamente desde cero, y ahí obtuvimos muchas intercambio de experiencias de cómo íbamos evolucionando en ese instalar nuestras oficinas. Yo creo que fue un apoyo recíproco. Es muy interesante la retroalimentación que puede tener uno fuera de lo que es la oficina profesional, en este caso la oficina notarial, cuando ya privadamente en casa, en los fines de semana, etcétera, cambia uno impresiones sobre los asuntos, y siempre una segunda opinión es muy útil. Y entonces fue una retroalimentación recíproca en cuanto a lo que nos podíamos apoyar o hacernos servir del punto de vista del otro. No fue un apoyo mío, como tampoco de ella, sino fue de ambos, ¿verdad? Su ejercicio como notaria, ¿cuál recuerda usted que fue su anécdota más especial, la más importante? Yo creo que tenía varias. Yo te diría que mi mamá fue una mujer muy servicial, muy comprometida, muy consciente de la responsabilidad social
que involucra el notariado. Y en ese sentido, al ser una mujer muy cálida y muy platicadora, siempre las personas que iban, por ejemplo, a otorgar testamento con ella, invariablemente sabíamos que iba a haber un testamento y se iban a aventar 1 o 2 horas platicando, se acababan enterando de cómo se llamaban todos los nietos del testador, que si uno tenía problemas en la escuela, que si otro, o sea, la verdad es que tenía esa característica de tener un desarrollo profesional muy sensible del carácter social y muy comprometido con las historias personales de sus clientes. Fue también una mujer pues muy entrona, ¿no? Entonces hizo muchas de las diligencias pues, difíciles, ¿no? Y la mejor que yo recuerdo es que alguna vez fue a dar fe de hechos de un tema ahí delicado, y entonces cuando a solicitud de las autoridades del gobierno del entonces Distrito Federal, y entonces la subieron a un camión de granaderos, ¿no? Y pues adelante, mi mamá iba sentada en el primero de los lugares con, no sé, 25 o 30 granaderos en el camión, y entonces era en la noche, habrá sido cerca de la medianoche, y el jefe ahí de los granaderos que iba dijo, pues bueno, ya llegó la cena, y entonces repartieron unos sándwiches, y ¿quiere usted? Y dice, sí, dame un sándwich. Entonces iba comiendo un sándwich cuando señor de los granaderos dijo, oiga, qué valiente, licenciada, de venir aquí sola. Y se volteó y le dijo, ¿cómo que sola? Pues no vengo con ustedes. En el ámbito personal, Patricia Vandala tuvo 2 hijos, Patricio y Enrique Garza Vandala, y en el año 2005 contrajo matrimonio por segunda ocasión con Jorge Alfredo Domínguez Martínez, notario 140 de esta ciudad. Como madre, lo primero que tendría que decir es que fue muy presente. Particularmente, debo reconocerlo, ella y yo tuvimos una relación muy especial, de mucha cercanía, de mucha empatía. Los primeros años como notaria fueron años pues, de mucho trabajo, fueron años muy difíciles, fueron años de muchas responsabilidades. La notaría durante los primeros años la tuvo en Iztapalapa, después la cambió a la entonces delegación Cuauhtémoc, y mi mamá siempre nos quiso tener cerca. Llegamos a tener una amistad, inclusive de parejas. Los dos éramos casados y los dos, cada quien se divorció, nos divorciamos de nuestro respectivo primer matrimonio, y después vivimos juntos antes de casarnos, para terminar casándonos y seguir viviendo juntos. Siempre notamos mucha coincidencia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, la actividad profesional, la manera de entender y que la pareja lo entienda a uno, la manera de querer, porque hay muchas maneras de querer y coincidimos en eso. Querer con entusiasmo, querer con confianza, querer con entrega, y circunstancialmente eso se dio entre nosotros, y ojalá así fuera para todo el mundo. Ese es el gusto que tengo yo. Yo recuerdo que las cosas más importantes que hice con mi abuela, o que le gustaban a mi abuela, que adoraba ver películas de Disney, y tengo un cofre como de 200 películas de Disney, y le encantaba comer pan con mantequilla y miel, y creo que el cine donde nació mi abuela. Yo tengo muchos recuerdos muy gratos de Patti, pero hay uno imborrable, que en una etapa de mi vida personal un poco difícil, ella se acercó un día y me dijo que todo iba a estar bien y que contara con su apoyo incondicional. Eso para mí en ese momento no tiene un valor, es demasiado
grande ese gesto de amistad que me dio ánimo para seguir adelante. Se entregó, se consagró a sus hijos y le resultó de mucha felicidad, de mucha alegría, de una gran satisfacción que cada uno en sus distintas actividades haya alcanzado sus respectivos logros. Patricia Vandala falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2019. Como homenaje póstumo, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano le otorgó, en el marco de la Segunda Jornada Nacional con Perspectiva de Género, un reconocimiento a su trayectoria y carrera notarial. A una gran notaria destacada de la Ciudad de México, notaria Ana Patricia Vandala Tolentino. En esta ocasión lo recibirá su nieta de 8 años, María del Pilar Garza Cedeño, hija del notario Patricio Garza Vandala. La trascendencia de Ana Patricia Vandala Tolentino como madre, esposa y notaria se hace presente a través del recuerdo de sus seres queridos y de todos aquellos que han tenido el privilegio de conocerla. Yo diría que me dejó 3 enseñanzas muy importantes. La primera es a comprender que detrás de cada asunto hay un problema humano y que hay que atender con la misma profundidad, con la misma responsabilidad, con el mismo grado y sentido de respeto, el problema jurídico notarial y el problema humano. Atrás de cada escritura hay clientes y usuarios del servicio que tienen un problema que se le va a resolver. Y en ese sentido, más allá de solamente la responsabilidad profesional o jurídica, tiene el notariado la responsabilidad humana de resolver un problema que hay atrás. Y una tercera cosa que decía yo que había enseñado con el ejemplo y con la chancla, era lo rigurosamente disciplinada que era. Fue una mujer muy inteligente, muy mesurada, muy entusiasta, muy partícipe, vivía el gusto de los demás, se sumaba al gusto de los demás con la misma alegría. Por ejemplo, mis nietos consanguíneos, podría yo llegar a pensar que algunos de ellos la querían más a ella que a mí, ¿verdad? Ella decía que no teníamos hijos comunes, pero que teníamos nietos comunes. Y era cierto, había un entendimiento muy interesante entre sus nietos consanguíneos conmigo y mis nietos consanguíneos con ella. Siempre era tranquila, mesurada, no buscaba la dificultad, siempre confiaba y especialmente confiaba en mí como pareja, lo cual es un gran tesoro, porque la desconfianza en pareja acaba con la pareja.